Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Sean todos bienvenidos a esta reflexión bíblica que corresponde a esta noche viernes. Así también los hermanos y amigos que se acercan también para participar de la bendición de la palabra de Dios para nuestras vidas. Quisiera de una sola vez orar al Señor para entrar de lleno a lo que es esta reflexión de la palabra del Señor para esta noche. Padre, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Y te queremos agradecer por el privilegio de que tenemos, Señor, tu palabra con nosotros, siendo tú, Padre, el autor de ella por medio de tu Espíritu Santo, que revela tu persona, revela tu carácter, tu voluntad para nuestras vidas. Y nos es segura para estos tiempos, Señor, difíciles que nos tocan vivir. Señor, así como es segura para llamar desde ella a la salvación por medio del Evangelio contenido en tu palabra. Te damos gracias por la seguridad de que tu palabra es poder tuyo, Señor, para consolar, es poder tuyo, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, y para llamar a salvación a través del mensaje del Evangelio. Padre bueno, y queremos honrarte en esta noche con esta reflexión bíblica, a la vez que la queremos poner delante de los hermanos que se acercan para participar de la misma. Pido tu bendición sobre tu palabra, pido tu bendición sobre los hermanos en sus hogares, así como pido tu dirección y bendición sobre este tu siervo para hablar como conviene esta tu palabra en esta noche. Te lo suplico, Padre amado, en acción de gracias, en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estamos dando finalizando ya con lo que es esta serie de mensajes acerca de la armadura de Dios, de esta guerra espiritual que realmente propone la palabra de Dios en este capítulo 6, casi ya en la parte final del capítulo 6, esa última sección de lo que es la guerra espiritual para los convertidos a Cristo, para tus hijos, para nosotros, ¿verdad? Y el equipamiento que tú nos has provisto a través de la armadura tuya, para que nosotros podamos estar ciertamente firmes en este tiempo difícil que nos corresponde vivir. En esta noche vamos a hablar, vamos a cubrir lo que viene siendo en el capítulo 6 de Efesios, la segunda parte de este versículo 17, esta parte que nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, específicamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Qué es esta espada entonces del Espíritu que nos está proponiendo la palabra del Señor aquí? Técnicamente podríamos decir, y literalmente, es la sexta de estas piezas de la armadura de Dios que el apóstol Pablo enlista aquí y propone en toda esta sección para nosotros. Hemos visto ya el cinto de la verdad, hemos visto la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, hemos visto el yelmo de la salvación, y hoy pues estaremos viendo esta última, si pudiéramos decir, ¿verdad? Para algunos no es la última, pero por lo que el contexto del pasaje nos presenta, viene siendo la última de estas piezas que como hemos señalado en este momento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, todas las anteriores 5 que hemos visto ya constituyen lo que son armas, parte de la pieza de la totalidad de la armadura de Dios, que son piezas o armas de carácter defensivo en la lucha nuestra contra el enemigo de las almas, contra Satanás. Y entonces ahora vamos a estar viendo esta última pieza, que el mismo versículo lo dice, es la palabra de Dios. Bien, y no solamente es la última, sino que es la única de ellas
para completar las 6, que viene siendo un arma defensiva. En eso es diferente de las otras. Es un arma para defensiva, perdona que es defensiva, pero a la vez también tiene hace la diferencia de las demás, que es ofensiva. O sea, que sirve tanto para atacar al enemigo como para defendernos, ¿verdad?, del enemigo. Unas veces podemos defendernos con ella de los ataques del diablo. En otras ocasiones puede ser que nos sirva para atacar al enemigo. En otras ocasiones tiene una doble función simultánea. A la vez que nos defendemos con ella, podemos a su vez hacer que nuestro enemigo huya cuando nosotros la esgrimimos, cuando nosotros la usamos. Y yo espero poder ilustrar este detalle un poquito más adelante en esta reflexión bíblica que estamos trabajando en esta noche. Ahora, ¿por qué la Escritura es descrita tan definidamente aquí en este versículo como la espada del Espíritu? En primer lugar, pues, porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Es la espada del Espíritu, es suya, ¿verdad? Es la palabra de Dios, pero es el arma, a su vez, que el Espíritu de Dios nos da, con la que podemos contar para nosotros hacer defensa contra el enemigo de las almas. Fue el Espíritu Santo quien dio la palabra, quien nos la dio en términos generales a todos, desde que Dios inspiró esta palabra. Fue quien la inspiró en los que obviamente la escribieron, en los hombres que de una manera soberana y libre Dios escogió en el transcurso de aproximadamente 1600 años para darnos toda esta revelación. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice claramente el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. También dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor que ninguna profecía es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron. Fíjense, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Se fijan la relación que hay? En otras palabras, es bien claro por todo el contexto de la palabra, no solamente por lo que estamos diciendo ahora y porque sea la espada del Espíritu. No podemos confundir ni establecer, como he leído preparándome para esta reflexión equivocadamente, que la palabra es lo mismo que el Espíritu, y que el Espíritu es lo mismo que la palabra, y que la espada y el Espíritu y la espada y el Espíritu y la palabra pues significan las tres cosas lo mismo. Pero eso no es lo que nos plantea de una manera literal el pasaje, ni en el contexto, es lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy claro para nosotros que hay una autoría de la palabra de Dios. Bien, Dios usó hombres, los señaló, los escogió y les inspiró, los guió para que ellos escribieran lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Y eso fue una obra y una acción de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Bien, ni la profecía del Antiguo Testamento, hermanos, ni los escritos del Nuevo, en ninguna manera son la opinión de esos escritores. Claramente nos dice que ellos fueron inspirados, fueron tomados de la mano, fueron guiados por el Espíritu Santo al escribir todo lo que tenemos en la totalidad de la palabra. Tampoco es una interpretación o un entendimiento personal de lo que sería el futuro y que ellos estuvieran imaginando cómo serían las cosas en el porvenir y que dieran un tipo de profecía que resultara en no ser profecía por lo incierta y porque no se hubiesen cumplido. Estos escritores no tenían ni idea de lo que realmente ellos escribían. Fíjense cómo entonces la palabra de Dios nos describe y lo dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta. Dice:
los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, fíjense, no aparte de ellos, estaba en ellos dirigiéndole, ¿bien? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aunque ellos hablaban de estas glorias, para ellos era un misterio. Ellos no tenían una idea clara y total de lo que ellos estaban realmente escribiendo y escudriñaban aquí y allá. Ese es el contexto y lo que significa lo que el apóstol Pedro estaba explicando en ese proceso de que se nos diera la escritura. El apóstol Pablo, pues entonces ya nos da luz al respecto y nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 3 y versículo 5, que aquello que escribieron y que era un misterio para los profetas y para los que escribieron el Antiguo Testamento, lo que consideramos el Antiguo Testamento, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, y una vez más dice, por el Espíritu. Ven la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo como autor de la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, en segundo lugar, podemos ver ahí que es la espada del Espíritu. Esto no solamente implica que el Espíritu Santo es el autor de esta palabra, sino que es además quien nos capacita, y específicamente capacita al Hijo de Dios, al que es creyente verdaderamente, porque ha recibido el Evangelio de Jesucristo, creyéndolo, y el Espíritu Santo ha venido a ser morada en él, y como lo ha hecho en mí, lo ha hecho en ti, y en cada creyente por la fe en Jesucristo, para entender su palabra. ¿Bien? Dice Primera de Corintios, en el capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los corintios acerca de esto, dice claramente, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, y ahí Espíritu está con minúscula, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es la única manera que nosotros los creyentes o las personas pueden conocer lo que Dios ha revelado, poder tener una comprensión de ello por causa de que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural es una referencia al inconverso, a la persona que no ha confesado y no conoce a Cristo como su Señor y como Salvador, ¿verdad? No percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre sin Cristo, para el hombre natural, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos entonces cómo la obra del Espíritu Santo no solamente juega el papel de ser el Espíritu Santo de Dios, juega la función, ¿verdad?, tan importante de haber revelado, haber guiado la revelación, ser el autor de la palabra del Señor, sino que también es el que nos capacita para entender esa palabra del Señor. También quiero mencionar algo que es muy, muy importante decir. La espada del Espíritu, en el contexto en que está escrito aquí, implica la subordinación o la relación entre el Espíritu Santo y la misma palabra de Dios. Y esto, hermano, esto es muy, pero que muy importante. A la vez que nosotros intentemos separar la palabra del Señor, el Espíritu Santo de la palabra, o la palabra del Espíritu en el proceso de leerla, de estudiarla, de enseñarla, pues es peligroso. Cuando se hace de una manera, o se escoge una cosa por sobre la otra y no se subordinan como debe ser, hay problemas. Quite la palabra del Señor, deje solamente el Espíritu, y el fanatismo, la herejía, el emocionalismo,
las contiendas, las experiencias esotéricas y sofisticadas y las divisiones harán agosto en la persona y aún en las iglesias que pudieran tener un énfasis poniendo, quitando la palabra de Dios y dando más importancia al Espíritu Santo de Dios. Ahora, por el contrario, si quitamos el Espíritu y solo nos quedara nos enfocáramos en la palabra sin la ayuda y el auxilio del Espíritu, ¿qué tendríamos? Nos quedaría una ortodoxia muerta. Es decir, nos quedaría un manejo mecánico y un mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Un mero formalismo y una mera frialdad que no nos capacitará para enfrentar entonces al enemigo y a sus poderes. ¿Bien? Por eso es que ambas tienen que estar juntas, como lo vemos aquí en este pasaje, ¿verdad? Que la palabra del Señor pone delante de nosotros. El Espíritu nos ha provisto las instrucciones contenidas en la palabra de Dios. Bien, en otras palabras, no podemos usarlas efectivamente sin la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Claramente nos dice la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Entonces esa es el arma que Dios nos ha dado, que está debidamente afilada, porque de por sí la palabra de Dios es así. Tiene el poder y es eficaz por ella misma. Ahora, es necesaria la habilidad que solamente da el Espíritu Santo de Dios, la ayuda del Espíritu Santo de Dios para, ¿cómo podríamos decirlo? Para un manejo correcto y adecuado de esta santa y bendita palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. ¿Cómo entonces usar, hermanos, la espada del Espíritu? Aquí en este pasaje que estamos viendo, claramente leemos otra vez el versículo 17. Y tomad, obviamente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de la palabra de Dios, él usó pues una expresión del griego, del idioma griego, que se conoce como un rema, ¿verdad? Y que no es tan familiar como logos. Ambas, estaba leyendo y viendo un artículo, y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque no podemos dar una prioridad a una sobre la otra, o pretender que ambas cosas son tan distintas que nos podamos confundir. Realmente tuve un artículo muy extenso inclusive, y no viene en un sentido al caso, pero logos, que es la palabra que tiene que ver con todo lo que es la revelación, si vamos a ponerlo, la palabra de Dios en general, hay una palabra que es logo para eso. Entonces rema, que se refiere a lo que se refiere es a una porción particular de esta palabra de Dios. Entonces, Pablo le comunica esa misma idea a su discípulo Timoteo cuando le instruye, cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando nosotros juntamos, porque en ambos pasajes, tanto aquí en el pasaje que estamos viendo en Efesios 6, versículo 17, como en 2 de Timoteo, donde cité, capítulo 2, versículo 15, se usa la misma expresión para la palabra de Dios en el griego, rema, ¿verdad? Y esto tiene que ver, cuando dice la palabra de verdad, se refiere a la palabra que el apóstol está hablando y citando como la espada del Espíritu en el pasaje que estamos viendo en Efesios. Ahora, cuando juntamos nosotros estos dos pasajes, el sentido es de que estemos preparados, hermanos, para tomar la porción escritural que sea precisa para defendernos o para atacar al enemigo en una situación donde aplique el uso de la palabra de Dios de una manera específica. Es decir, en el contexto que corresponda. Conocemos mucha palabra de Dios, ejemplo, y ese es uno de los retos que tenemos por delante.
Mientras más conozcamos la palabra de Dios, pues más porciones de la palabra de Dios vamos a tener en momentos específicos para usarlos como espada. No usamos toda la palabra, pero vamos a identificar, ¿verdad?, qué porción de esa palabra de Dios podemos entonces usar para esgrimirla contra el enemigo de las almas. Ya mismo voy a darles pues una explicación, una ilustración de esto para que no les parezca que es algo confuso. Bien, el mismo Señor Jesús es ejemplo de esto que les estoy diciendo, de ilustrarnos realmente esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, el Señor Jesús se defendió contra las artimañas de Satanás cuando Satanás le tentó en el desierto, y este pasaje lo vimos ya anteriormente y no vamos a ser enfáticos en ello, pero sí quiero señalar un detalle que tiene que ver e ilustra lo que les estoy queriendo decir. Cuando el diablo una y otra vez le puso por 3 ocasiones 3 tentaciones, ¿qué hizo el Señor? El Señor le dijo, se defendió con escrito está. Y luego escrito está también, y finalmente, vete, Satanás, porque escrito está. Cada una de estas, cada vez que el Señor decía, escrito está, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a tomar una porción de la palabra de Dios que tenía que ver exactamente, que tenía una aplicación directa contra la proposición tentadora que le estaba planteando Satanás. Ven que entonces a eso es a lo que se refiere cuando cuando se quiere hacer la distinción entre rema y logos. Bien, ahora el Señor Jesucristo en 3 ocasiones usó la palabra de Dios, la esgrimió contra Satanás usando el libro de Deuteronomio. En esas 3 ocasiones usando porciones bíblicas que eran muy precisas a cada una de esas tentaciones. Con ellas, ¿qué hizo Jesús? No solamente se defendió, sino que también hizo definitivamente huir a Satanás. Lo hizo desistir de seguir añadiendo tentación o proposición pecaminosa sobre proposición pecaminosa contra Jesús. Un ejemplo más, por ejemplo, de cómo Jesús usó con gran habilidad, obviamente, la espada del Espíritu, es que la palabra de Dios también es para silenciar al enemigo. No solamente para defendernos de él, como dije ahorita, sino también para silenciarlo, para hacerlo que él cierre la boca y tenga que bajar la cabeza y tenga que irse y desistir. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 21, los versículos del 15 al 16, allí se nos narra acerca de lo furiosos que estaban, por ejemplo, los líderes religiosos cuando Jesús, el día que entró a Jerusalén, ya era la última semana, ¿verdad? Lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús. Él entró a Jerusalén y como parte de su entrada a Jerusalén, entró al templo, y luego de él virar y revolcar y desbaratar todo aquel mercadeo que había, ¿verdad? Y llamar cueva de ladrones a aquel lugar, porque en eso lo habían convertido. No es que era eso, sino que los fariseos mismos estaban permitiendo que se convirtiera el lugar que era casa de oración en lo que estaba apareciendo, ¿verdad? Un lugar para toda clase de mercadeo. Pues después que ocurrió esto, muchos se maravillaban, e inclusive se nos dice en este pasaje de que hubo muchos, los niños decían, ¿verdad? Llamaban al Señor Jesús como Mesías, se referían a él como Mesías, y él lo estaba permitiendo que los niños dijeran eso, ¿verdad? Entonces estaban enojados con Jesús y fueron a Jesús a recriminarle por qué él permitía que ellos hicieran eso, ¿verdad? De que le llamaran Mesías y él no hiciera nada. ¿Y cómo les respondió Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó la armadura de Dios, específicamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en una porción específica del Antiguo Testamento, en el Salmo 8, versículo 2, y les dijo a ellos preguntándoles, ¿no leíste
de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Citando el Señor Jesús del Salmo 8, versículo 2, como ya les dije. Y además ese Salmo 2 añade, dice además, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Qué claro y qué ilustrado. Hay muchísimas otras ocasiones, porque constantemente los enemigos de Jesús, ¿verdad? Habíamos visto la fachada que hay del diablo usando a los enemigos, a los fariseos. Detrás de ellos estaba el enemigo, ¿verdad? Como portavoz, tentando una y otra vez a Jesús, poniéndole zancadillas, haciéndole preguntas muy difíciles. Y para cada una de ellas, Jesús les respondía con una porción específica de la palabra del Señor. Asimismo fue con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros, sobre todo, una y otra vez, tomaba porciones específicas de toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de todas las profecías del Antiguo Testamento, tomaba unas en específico para ponerlas delante de aquellos judíos que había en los diferentes lugares de aquel mundo pagano a donde él fue enviado para predicar el evangelio. Y la intención y la actitud y lo que lo que Pablo hacía con esto era, ¿verdad?, demostrar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y que las profecías del Antiguo Testamento pues eran las que hablaban acerca de ello. Unos creían y otros se enfurecían al punto que formaban escándalos y formaban conspiraciones para hacer huir al apóstol Pablo del sitio. Una vez lo dejaron casi hasta por muerto. También sabemos y vemos como por ejemplo en Berea, él fue recibido con una actitud muy diferente, con la actitud con que cada persona que oye la palabra de Dios debería enfrentarse a ella, pues para ver con una actitud sincera si lo que se está predicando es así, es verdad. Bien, porque ciertamente cada oyente tiene el derecho de recibir la palabra de Dios como es, pero el que la está escuchando debe aceptar y recibir el desafío y la responsabilidad de conocerla, sobre todo los que somos hijos de Dios por la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos conocer cada vez más y profundizar en lo que es la palabra de Dios para cuando alguien nos la esté hablando, nosotros podamos constatar de que se está hablando de la palabra de Dios. Porque cuando una persona, sea yo, sea el que sea, no importa los años que tenga en el evangelio, no importa en qué contexto, sea que se nos esté predicando en una esquina, en la calle, sea que sea en un estudio formal de las escrituras, en el templo, sea por este medio, predicando la palabra de Dios por la internet, en una conferencia, en una predicación desde el púlpito, sea donde sea y el contexto que sea y la persona que sea. Tenemos que asegurarnos que la persona esté hablando la palabra de Dios, porque si no fuese así, pues entonces no es para bien del que la esté escuchando. Tenemos el derecho y la responsabilidad de conocer esta palabra de Dios para usarla bien usada, ¿bien? Y para que otros no nos vayan a engañar con lo que aparenta o pretenda ser palabra de Dios, porque se mezcle con conceptos humanos. Dios nos ha dado su palabra, guió por el Espíritu Santo a aquellos que soberanamente Él quiso y nos ha dejado, hermanos, el consejo seguro, la palabra profética más segura en la cual nosotros podemos y debemos creer en este día. Constantemente estoy viendo yo en la internet cómo surge un falso Cristo por Australia, otro por acá, por Colombia, otro por diferentes partes del mundo. Unos diciendo que han tenido tal revelación, otros diciendo que el Señor les habló o que han hecho un cálculo en la Biblia por aquí y por allá y han llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que el Señor va a venir en tal o cual fecha. Cosas como esas, nosotros tenemos que constatarlas con la palabra de Dios, ¿bien? Porque puede ser que entonces se esté volviendo lo que supuestamente se está hablando como palabra de Dios, se puede volver en nuestro perjuicio espiritual, como mal para nuestras almas.
Tú que estás en tu casa, hermano, en esta hora reflexionando conmigo acerca de esta palabra, y tú que estás quizás sin conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Estás honesto y sinceramente sentado escuchando para aprender porque quieres conocer. Tenemos un desafío delante de nosotros. Tenemos una grande responsabilidad de que en un tiempo como este se nos hable la palabra de Dios. Nosotros mismos la conozcamos, ¿verdad? Para no ser engañados con ella. Porque si no recordamos mal, Satanás citó la palabra del Señor, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo vimos esto en una ocasión. El mismo Satanás tentando a Jesús, ¿verdad? Tírate de aquí para abajo, que los ángeles de Dios, hay una promesa de que los ángeles te van a coger, etc. Pero Jesús conocía lo que es la otra parte del versículo y le dijo, y escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso era lo que Satanás quería, ¿verdad? Que Jesús actuara aparte de Dios, fuera del tiempo de Dios, y que tentara a Dios. Bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo me voy a tirar porque el Padre no va a permitir que esto me pase. Y hay una promesa. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, y sobre todo cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, necesitamos una dependencia clara, ¿verdad? Una actitud sumisa y dependiente del Espíritu de Dios para que Él nos muestre en su palabra su consejo para cada una de nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No nos ha dado un cuchillo de carnicero para que cortemos aquí y allá, a diestra y siniestra, sino que nos ha dado toda la Escritura, y en específico podemos tomar de la Escritura en momentos dados, porciones de ella, para aplicarla contra el enemigo, en situaciones donde aplique, ¿verdad?, la palabra de Dios, de modo que Satanás tenga que huir, ¿verdad? Y nosotros la podamos usar también como defensa personal. No importa que estas sean falsas doctrinas que el enemigo quiera traer, no importa que sean interpretaciones o percepciones torcidas de hombres o de mujeres que usan con artimañas del error lo que es la palabra del Señor, ¿verdad?, de una forma incorrecta y deshonesta para causar extravío, para que caigamos de nuestra firmeza en el Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, entonces, tanto como en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, tanto como en el tiempo de los días de Jesús en su ministerio público, los días de los apóstoles, el tiempo de los padres de la iglesia, y a través de toda la historia de la iglesia, pasando por los mártires, pasando por los puritanos, hoy nosotros también necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Y esto implica leer la palabra de Dios, leerla sistemáticamente, leerla diariamente, meditar en ella, estudiarla y memorizarla, hermanos, como escritura, como palabra de Dios que es, de modo que en el momento en que sea pertinente, sepamos entonces blandirla, ¿verdad? Moverla contra Satanás y contra sus emisarios, usando la porción escritural que sea la adecuada, de manera que el enemigo de las almas pueda huir del ataque que de día a día el enemigo de las almas lanza sobre ti y lanza sobre mí como pueblo de Dios que nosotros realmente somos. ¿Cuándo será entonces que la Biblia dejará de ser la espada del Espíritu? Nunca. La palabra, la respuesta tiene que ser un nunca, de una manera categórica. Quiera el Señor que nunca deje de serlo, hermano, para ti ni para mí. Empuñemos entonces esta arma defensiva que tenemos como pueblo de Dios que somos. Hermanos, ese es el desafío aquí, cuando el apóstol dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
qué desafío grande pone Dios, el Señor, delante de cada uno de nosotros, para que podamos estar firmes en este día malo. Que Él te bendiga en esta noche y reciba gracia de Dios, como yo la pido para mí también, para hacer de la palabra de Dios el instrumento defensivo, ¿verdad?, y ofensivo contra todos los ataques del enemigo que son a diario en cada una de nuestras vidas. Padre, una vez más, agradecemos, Señor, que tú, Señor, no nos dejas al azar, no nos has dejado huérfanos, no nos has salvado para que ahora nosotros busquemos sobresalir y sobresalir, Señor, e ir adelante como mejor podamos. No, Señor, tú nos has dado tu santa palabra, nos has dado todas estas piezas de la armadura y nos has dado con ella, como hemos visto en esta noche, la espada, Señor, del Espíritu, que es tu palabra, que es la palabra tuya, oh Dios, para blandirla, para sacarla de la baqueta, Señor, y poder con ella hacer defensa y también hacer que el enemigo huya de nuestro contexto en las pruebas. Señor, en las tentaciones, en las proposiciones que nos hace para hacernos caer de nuestra firmeza, Señor, en la fe. Gracias por esta palabra que tenemos. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a estudiarla cada día, ayúdanos a depender de ella, Señor, como el consejo único y seguro que tenemos, Señor, en esta lucha que es espiritual, en esta lucha que no es carnal, en esta lucha donde las opiniones nuestras, nuestros pareceres o las fuentes de otras, en otras medidas que nosotros podamos ir, no son suficientes, ni necesarias, ni útiles, porque tú nos has dado todo tu consejo y allí lo tenemos en tu palabra para nuestro bien espiritual, para honra y gloria y alabanza de tu nombre en cada una de nuestras circunstancias. Gracias, Padre. Pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.